Son las 6:08 en Caracas. En el día de ayer, recordemos, el Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio, emitió una sentencia en contra de Nicolás Maduro por delitos de corrupción. Fue condenado a 18 años y 3 meses de prisión. El Tribunal Supremo de Justicia dio a conocer el veredicto sobre el antejuicio de mérito contra el presidente Nicolás Maduro, tribunal que está en el exilio, aclaremos. Ese tribunal declaró que hay delitos suficientes para enjuiciarlo y decretó su prisión preventiva, tal y como nos explica Orián Brito, que nos amplía aquí en el estudio. Orián. Que se declare con lugar la solicitud de medida cautelar con privación de libertad en contra del referido ciudadano. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio anunció que hay méritos suficientes para enjuiciar al presidente Nicolás Maduro, el ente judicial que fue designado por la Asamblea Nacional, como lo ordena la Constitución venezolana, pero que funciona en el exilio por la persecución del régimen a sus miembros, declaró consistente las medidas cautelares de privación de libertad en contra del mandatario. Y se oficia a las autoridades policiales en Venezuela para que cumplan la orden de privación de libertad y por otra parte se oficie a Interpol para que se incluya entre las personas con alerta roja a nivel mundial. La medida surge como respuesta al recurso solicitado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, quien denunció hace una semana que el régimen de Nicolás Maduro había solicitado a la empresa brasileña Odebrecht que financiara su campaña electoral en 2013 a cambio de contratos para nuevas obras. Con el compromiso de que si ganaba las elecciones iba a favorecer a Odebrecht en diversas contrataciones públicas de infraestructura. Según los documentos presentados por la fiscal Ortega Díaz, el régimen de Maduro habría firmado puntos de cuenta por más de $2.000 millones para que Odebrecht ejecutara la construcción de puentes, ampliaciones de líneas del metro, entre otras obras. Puedo afirmar con responsabilidad que fue el país donde se causó mayor daño patrimonial. El Tribunal Supremo de Justicia también informó que Maduro será enjuiciado por delitos de lesa humanidad, por la violación de los derechos humanos a los venezolanos durante las protestas del año pasado y por la muerte del exinspector del 6CPC Oscar Pérez, más las otras personas que se encontraban con él en el momento de su ejecución. Diputados de la Asamblea Nacional han informado esta tarde que apoyarán esta sentencia del Tribunal Supremo en el exilio mientras el gobierno se mantiene en silencio. Nicolás Maduro podría ser detenido en Perú por la Interpol. A Maduro el asunto se le complica. Estamos solicitando una captura internacional contra Nicolás Maduro. La fiscal Luisa Ortega le pidió al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio enviar a la Interpol una solicitud roja para una orden de captura para Nicolás Maduro. Ha pedido desde Colombia una orden de la Interpol contra el mandatario. En el escrito que presentó, se pide que se oficie a las autoridades competentes de Perú para que detengan inmediatamente a Maduro en el momento que pise el país. La fiscal explicó que hizo la petición de un antejuicio de mérito por delitos de corrupción. Nicolás Maduro dijo que por tierra, aire o mar iría a Perú a la cumbre de Lima. Porque llueva, truene o relampaguee, por aire, tierra o mar, llegaré a la cumbre de las Américas. Expertos dicen que Nicolás Maduro no puede prácticamente salir del país. Solo puede visitar algunos países como China y Rusia. Al parecer hay suficientes evidencias que comprometen a Maduro, en donde una constructora dio dinero para la campaña de Nicolás Maduro en el 2013. Esto se suma a la orden de captura que hay desde la Corte Penal Internacional. Venezuela no depende del Grupo de Lima para nada. En Venezuela hay 13 obras que fueron pagadas por Maduro a la constructora y actualmente se encuentran paralizadas. Por cierto que eso fue bajo la gestión de José David Cabello, quien es hermano de Diosdado Cabello. Luisa Ortega dijo que fue aprobada la solicitud. Eso significa que si Nicolás Maduro visita Perú, con la orden de captura lograrían inmediatamente capturarlo para que se haga justicia. A Maduro lo siguen arrinconando. Luis Ortega Díaz ha solicitado la captura internacional del presidente Nicolás Maduro por casos de corrupción. Este Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela
por autoridad de la ley, actuando en sala plena, declara: primero, del acervo probatorio incorporado al expediente mediante audiencias orales y públicas, esta plenaria del Tribunal Supremo de Justicia encuentra suficientemente comprobado, con plena prueba, la comisión de los hechos punibles objeto de la investigación y una relación de causalidad que demuestra fehacientemente la culpabilidad y responsabilidad penal de Nicolás Maduro Moros en la perpetración de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, previstos y sancionados en los artículos 64 y 35 de la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente. Segundo, por la aplicación del artículo 37 del Código Penal, las penas de los delitos cometidos deben ser impuestas en su término medio, tomando en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes, tanto genéricas como específicas, que hayan sido solicitadas y las consideradas por este órgano jurisdiccional, quedando las penas a aplicar a ambos hechos delictivos que hoy nos ocupan de la siguiente manera: 18 años y 3 meses de reclusión, destinándose su lugar el centro de detención Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda de Venezuela. Tercero, por el delito de corrupción propia se impone la sanción de la multa de $25 millones. Por el delito de legitimación de capitales debe resarcir a la República la cantidad de $35.000 millones. Cuarto, se declara la inhabilitación política por el tiempo que dure la pena y la notificación correspondiente que debe hacerse a la autoridad electoral. Quinto, se insta al Ministerio Público para que realice las investigaciones a los efectos de determinar la responsabilidad penal de los Contralores Generales de la República desde el 2011, que por acción u omisión fueron cooperadores o encubridores de los delitos determinados en este fallo. Sexto, en cuanto a la determinación de la responsabilidad civil derivada del delito por los daños y perjuicios cometidos contra el Estado venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo considera o considerará los mecanismos para hacer efectiva esa multa debido a la ausencia del Procurador General Legítimo en la República. Séptimo, se insta al Ministerio Público a iniciar las investigaciones en contra de las personas naturales y jurídicas vinculadas en la comisión de los hechos punibles que sean determinados en este fallo. Octavo, se notifica a los ministerios públicos, según sea el caso, y sistemas jurídicos, procuradurías generales de los estados, que con base en las pruebas que consten en el expediente, para activar los mecanismos de la justicia internacional transnacional, conforme a la Convención de Palermo, y así ejercer las acciones y medidas que ella permita, según el caso, en atención al carácter de los delitos transnacionales. Noveno, se acuerda librar nueva orden de captura a Interpol, pero esta vez con motivo de una sentencia condenatoria privativa de libertad contra Nicolás Maduro Moros, anexándole copia de la referida sentencia condenatoria e igual orden de captura al CIPC, SEBIN y todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional. Décimo, ratificar el vacío institucional
institucional que existe constitucionalmente en el Poder Ejecutivo. Se ordena notificar a las organizaciones internacionales, tales como ONU, OEA, Mercosur, Comunidad Andina, Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Corporación Andina de Fomento, entre otras organizaciones internacionales, a los efectos que conforme al derecho internacional público tome las previsiones correspondientes en el sentido de que Nicolás Maduro Moros no es presidente legítimo de Venezuela y está detentando ilegalmente la presidencia del Estado venezolano. En consecuencia, los tratados y contratos suscritos por Nicolás Maduro Moros no serán legítimos ni válidos legalmente y menos comprometen a la República. Es todo y así se decide.